A los 67 años, Jorge era un hombre con ojos brillantes, llenos de historias y sueños. Desde niño, tenía un ardiente deseo que nunca lo abandonó: vestir la bata blanca de médico y cuidar de las personas. Sin embargo, la vida trazó otros caminos para Jorge. Se casó joven, tuvo hijos, trabajó como mecánico durante décadas y, como muchos de nosotros, guardó sus sueños en un cajón, esperando el momento adecuado para abrirlo. Una noche sin dormir, mientras hojeaba un viejo álbum de fotos, encontró una imagen de su juventud, él, con unos 17 años, sonriendo junto a un libro de anatomía. La mirada curiosa y decidida del joven en la foto avivó algo dormido dentro de él. Sintió que una llama se volvía a encender, y una voz interior le decía que nunca era tarde para luchar por un sueño. Se determinó, entonces, a enfrentar lo que parecía imposible. Le contó a su esposa y a sus hijos sobre su deseo de estudiar medicina. Al principio, se sorprendieron, pero pronto percibieron el brillo en los ojos de Jorge y supieron que estaba más decidido que nunca. Así, comenzaron a apoyarlo en este camino. El primer paso fue inscribirse en el examen de ingreso a la Facultad de Medicina y, a pesar de todos los desafíos, Jorge pasó noches y madrugadas estudiando. La pasión y dedicación eran evidentes, tan presentes como en el joven de la foto. Surgieron momentos de duda, por supuesto, pero él siempre recordaba la imagen del joven soñador y seguía adelante. El día en que recibió la carta de aceptación en la universidad fue, sin duda, uno de los días más felices de su vida. Aquel pequeño sobre representaba no solo una oportunidad, sino la prueba de que la persistencia y el sueño de toda una vida estaban a punto de hacerse realidad. Y así, Jorge dio los primeros pasos hacia lo desconocido, de regreso al aula, donde le esperaban compañeros más jóvenes, y el verdadero desafío comenzó. Después de todo, cuando el alma está dispuesta, la edad es solo un número. Este fue solo el comienzo de una historia que Jorge estaba a punto de escribir, una historia llena de desafíos, superaciones, sobre todo, de inspiración. El primer día de clases en la Facultad de Medicina es un rito de paso para cualquier estudiante. Para Jorge, era tanto un renacimiento como una prueba de nervios. Al entrar al aula, sintió las miradas curiosas y sorprendidas de sus compañeros, en su mayoría jóvenes de 20 y pocos años, llenos de energía y tal vez un poco de arrogancia. Antes de siquiera pronunciar una palabra, ya estaba siendo evaluado de manera silenciosa pero implacable. Las primeras semanas resultaron especialmente desafiantes. Jorge, con su experiencia de vida y una mente aún muy aguda, se encontró frente a la crueldad sutil del prejuicio. Algunos estudiantes susurraban a sus espaldas, comentando sobre su edad y cuestionando si podría seguir el ritmo intenso del curso. Había risas ahogadas y miradas condescendientes que parecían decir no va a durar mucho tiempo. Pero Jorge no era un hombre que se desanimaba fácilmente. Los desafíos académicos eran muchos, desde anatomía hasta bioquímica, los contenidos eran amplios y complejos, pero su mayor batalla se encontraba en la integración social. Necesitaba demostrar, no solo a sí mismo, sino a todos a su alrededor, que merecía estar allí. Las noches eran largas. Mientras los jóvenes compañeros tenían energía para fiestas y citas, Jorge pasaba sus horas con libros esparcidos por la mesa de la cocina, tomando café para alejar el sueño y las dudas. Repasaba apuntes y veía las clases en línea, decidido a no quedarse atrás. En cada página volteada, un pedazo de su antigua vida se desvanecía, abriendo espacio para nuevas esperanzas y logros. Hubo momentos en los que la soledad se hizo sentir. El cumpleaños número 68 pasó desapercibido para muchos en la facultad, y los pocos que lo sabían lo deseaban de manera rápida y distraída. Sentía una punzada de aislamiento, un extranjero en un mundo que parecía pertenecer a otra generación. Pero había también un consuelo silencioso en casa, su familia, siempre lista con un abrazo, una palabra de aliento y comidas calientes esperándolo. Cada examen, cada prueba práctica era una pequeña montaña por escalar,
y tras cada cumbre superada, Jorge ganaba más confianza y sabiduría. Sabía que estaba haciendo más que solo conquistar un sueño personal, estaba desafiando las nociones preconcebidas sobre la edad y la capacidad. Los meses pasaban y, lentamente, sus compañeros comenzaron a verlo de manera diferente. Aquellos que antes dudaban, ahora veían un ejemplo de resiliencia y pasión en él. Jorge estaba abriendo camino a través de los obstáculos impuestos por una sociedad que subestima a las personas mayores, demostrando que, de hecho, la edad y la determinación pueden ir de la mano. La jornada de Jorge en busca de la realización de su sueño no fue fácil. Con cada paso que daba, encontró desafíos que fácilmente podrían haberlo hecho tambalear. Sin embargo, había algo en su corazón y en su alma que lo impulsaba a no rendirse, a persistir con una determinación inquebrantable. La determinación de Jorge se manifestaba en las largas horas de estudio, en la dedicación incansable para asimilar conocimiento y en las innumerables noches sin dormir. Se sumergía de lleno en cada asignatura, comprometido en dominar los conceptos, desafiando incluso a los profesores más escépticos sobre sus capacidades. Su pasión por la medicina brillaba en los momentos más desafiantes. Cuando se despertaba exhausto, con los ojos pesados, recordaba a los pacientes que podría ayudar en el futuro, las vidas que podría salvar o mejorar. Era esa visión la que lo impulsaba a seguir luchando, incluso cuando todas las señales apuntaban a la imposibilidad. La determinación de Jorge también se manifestaba en las pequeñas victorias diarias. Cada buena calificación en los exámenes lo llenaba de orgullo y le daba motivación para seguir adelante. No se conformaba con la mediocridad, siempre buscaba la excelencia en cada tarea. Cada desafío era enfrentado como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de demostrar a sí mismo y a los demás que era capaz. En los momentos de desánimo, cuando se encontraba con un tema difícil o sentía el peso de la presión en sus hombros, Jorge recordaba su viaje hasta ese momento. Reflexionaba sobre los sacrificios que había hecho, sobre las barreras que ya había superado. Y eso encendía una llama interna, una fuerza irresistible que lo impulsaba a seguir adelante. Poco a poco, la determinación de Jorge comenzó a irradiar en las personas a su alrededor. Sus compañeros percibían su pasión y compromiso, y poco a poco se convirtió en un modelo a seguir. Estudiantes más jóvenes venían a él buscando consejos, y los profesores comenzaron a elogiar abiertamente. Su presencia en la facultad ya no era marginalizada, había ganado su lugar legítimo. Incluso cuando se enfrentaba a obstáculos aparentemente insuperables, Jorge no se dejaba desanimar. Encaraba cada desafío con la cabeza en alto, considerándolo como oportunidades de crecimiento personal y profesional. Sus sueños eran más grandes que cualquier dificultad que pudiera encontrar en su camino. La fuerza de la determinación de Jorge era una fuerza inquebrantable, un fuego ardiente que ardía en su interior. Era esa misma determinación la que lo llevaría a alcanzar alturas inimaginables, demostrando al mundo que no importa la edad, los sueños pueden hacerse realidad cuando se cree y se lucha por ellos. Los pasillos de la Facultad de Medicina, llenos de jóvenes rostros ansiosos y voces apresuradas, eran testigos diarios de la silenciosa lucha de Jorge. Entre anatomías pormenorizadas y bioquímicas intrincadas, navegaba por cada clase, cada examen, con una determinación que no pasaba desapercibida. Pero había una figura que, inicialmente, pasó desapercibida para él, y cuyo papel sería fundamental en el desarrollo de esta narrativa. Mariana, una estudiante de tercer año, era conocida por su entusiasmo contagioso y su habilidad para hacer amigos a donde quiera que fuera. Con cabello rizado y una sonrisa siempre presente, irradiaba la vibrante esencia de la juventud. Pero más allá de su entusiasmo, Mariana poseía una sensibilidad aguda para percibir lo que muchos no veían. Fue en una tarde lluviosa, mientras los estudiantes se agolpaban en la biblioteca, que sus caminos se cruzaron de manera significativa. Jorge, sumergido en libros y notas esparcidas, intentaba desentrañar el laberinto molecular de una clase especialmente compleja. Mariana,
Después de observar su determinación y concentración durante varias semanas, finalmente decidió acercarse. Al parecer estás teniendo uno de esos días difíciles, ¿verdad?, dijo ella, con un tono ligero, sacando una silla a su lado. Jorge, sorprendido por el comienzo de la conversación, levantó la mirada y encontró esa sonrisa cálida que instantáneamente disipó cualquier incomodidad. Ya había notado a Mariana en clase, pero nunca había tenido la oportunidad, o tal vez el valor, de interactuar con ella. «Puedes decir eso de nuevo», respondió él, soltando un suspiro de frustración. «Estas moléculas parecen tener vida propia». Mariana rió gentilmente, y a partir de ahí, comenzó una conversación que rápidamente se convirtió en un refugio seguro para ambos. Ella, con su manera despreocupada, traía ligereza y frescura al mundo de Jorge, que hasta entonces estaba lleno de seriedad y presión. Compartía consejos de estudio, historias divertidas sobre la vida universitaria y, sobre todo, ofrecía una amistad genuina. Los días pasaban y lo que empezó como una ayuda ocasional se convirtió en una alianza inseparable. Mariana y Jorge se reunían regularmente para estudiar, pero sus sesiones pronto se expandieron más allá de los libros. Conversaciones profundas sobre sueños, miedos e ironías de la vida se volvieron frecuentes. Mariana admiraba la serena fortaleza de Jorge, su capacidad de recuperación y la intensidad con la que perseguía su objetivo. Jorge, a su vez, veía en Mariana un espíritu libre y generoso, capaz de ver la belleza en los pequeños momentos y encontrar felicidad incluso en las dificultades. Juntos, formaron una alianza improbable y armoniosa. En los días de exámenes, Mariana aparecía con café caliente para los dos, como un ritual de aliento. Y en los momentos de triunfo, celebraban con risas y a veces incluso con algunos bailes improvisados. La biblioteca, antes un lugar de presión constante, se volvía un espacio de risas, aprendizaje y compañerismo. Mariana no solo vio y reconoció el esfuerzo de Jorge, también se aseguró de integrarlo en grupos, presentarlo a otras personas y asegurarse de que no se sintiera aislado. Y con el tiempo, Jorge se dio cuenta de que no estaba solo en su viaje. Tenía una amiga, alguien que valoraba no solo su búsqueda de conocimiento, sino también su historia, su esencia. Cada día, cada risa compartida fortalecía la idea de que las amistades verdaderas pueden surgir en los momentos y lugares más inesperados. Para Jorge, el viaje para convertirse en médico ya no era solitario. Tenía un pilar a su lado, una amiga invaluable que iluminaba el camino, haciendo que cada obstáculo fuera más fácil de superar, cada victoria mucho más dulce. En una modesta casa en una tranquila calle suburbana, Jorge encontraba el bálsamo para todas sus batallas. Cuando la presión de los estudios lo ahogaba y las noches parecían interminables, había un refugio seguro esperándolo, su familia. La fuerza que encontraba allí no provenía solo del apoyo práctico, sino de una red emocional que lo sostenía en cada paso de su viaje. Cada mañana, antes de que los primeros rayos de sol iluminaran la cocina, Marta, su esposa, ya estaba de pie, preparando un café fuerte y un desayuno nutritivo. Marta era una mujer de pocas palabras, pero sus gestos demostraban un amor indiscutible y una fe inmensurable en el potencial de Jorge. Se aseguraba de que nunca comenzara un día sin una comida casera y sin un beso de buena suerte. En esas comidas, más que los nutrientes necesarios, Jorge encontraba una dosis diaria de coraje y determinación. Los hijos, aunque ya crecidos, nunca dejaron de ver a su padre con admiración y respeto. Carlos, el mayor, trabajaba en una empresa tecnológica y siempre encontraba una manera de aplicar su experiencia para ayudar en los estudios de Jorge, ya sea programando simuladores o encontrando artículos científicos relevantes. Patricia, la hija del medio, profesora de biología, dedicaba sus tardes libres a explicar conceptos complejos que podrían estar confusos. Y Rita, la menor, con su espíritu artístico, dibujaba mapas mentales y diagramas coloridos que hacían que el estudio fuera más absorbente y menos aburrido. En el fondo de esa red de apoyo,
También estaba la figura silenciosa y sabia de doña Clara, madre de Jorge. Aunque con años de experiencia y la sabiduría que solo la vida puede brindar, ella observaba a su hijo con ojos que nunca dejaron de ver al niño decidido que había sido. Durante sus visitas, se aseguraba de llevarle no solo cariño, sino pequeñas comidas y aperitivos que podría consumir durante sus largas sesiones de estudio. Sus consejos, a menudo dados en susurros suaves, eran anclas que mantenían a Jorge centrado y lleno de esperanza. Al caer la noche, la escena cotidiana en la casa era un ritual de comunión. Cada miembro de la familia, a su manera, contribuía a la misión de Jorge. Se aseguraban de crear un ambiente sin distracciones, donde el silencio se respetaba pero estaba lleno de una presencia acogedora. Cada vez que levantaba los ojos de los libros, encontraba una sonrisa, una taza de té caliente o una mirada alentadora. Y en esos pequeños gestos, había un mundo de apoyo invaluable. Cuando los desafíos parecían insuperables y la duda amenazaba con invadir su mente, era el recuerdo de esas noches en familia lo que mantenía a Jorge firme. Sabía que no estaba solo en esta empresa. Tenía un coro de voces susurrando "tú puedes" en cada página que pasaba, en cada concepto que asimilaba. Cada logro de Jorge era celebrado como una victoria familiar. La emoción de una buena calificación en los exámenes resonaba en la casa, transformándose en abrazos, risas e incluso lágrimas de alegría. Ellos sabían que no era solo un triunfo individual, sino el resultado del esfuerzo colectivo, de la unión de cada miembro de la familia en busca de un sueño que se había convertido en el sueño de todos. Y así, en medio de sus apuntes y revisiones, Jorge encontraba una fuerza inmensurable. No solo era la carrera soñada de medicina la que estaba en juego, sino la certeza de que, sin importar el desafío que enfrentará, tenía un ejército de amor y apoyo incondicional. Y esa certeza era la llama que iluminaba incluso las noches más oscuras, guiándolo hacia adelante, siempre respaldado por los cimientos más sólidos que alguien pudiera desear, su familia. En las entrañas de una ciudad diversa y multicultural, se libraba una batalla silenciosa. Era una lucha contra fuerzas invisibles, pero que se manifestaban de maneras estridentes. El prejuicio, como una sombra oscura, impregna las mentes y los corazones, segregando y oprimiendo a aquellos que no se ajustaban a los estándares establecidos. En medio de este tenso escenario, había una figura que emergió como una luz intensa, desafiando los estereotipos. En medio de este tenso escenario, había una figura que emergió como una luz intensa, desafiando los estereotipos y asumiendo un papel de liderazgo en la lucha contra el prejuicio. Isabel, con su porte fuerte y sonrisa acogedora, tenía una determinación implacable para transformar las mentes y abrir caminos hacia la igualdad. Desde muy joven, Isabel aprendió que las palabras tienen poder, y las usaba como armas en su búsqueda de justicia. Con una habilidad rara para comunicarse, conquistó audiencias con discursos apasionados, destacando las heridas invisibles dejadas por el prejuicio e incitando al cambio. Su voz se hacía oír en las aulas, en las reuniones comunitarias y hasta en las redes sociales. No daba tregua a las cadenas opresoras del prejuicio y luchaba diariamente, con cada palabra, por una sociedad más justa e inclusiva. Pero la lucha de Isabel no era solo retórica. Sabía que era necesario actuar, no solo hablar. Detrás de cada discurso elocuente, había acciones concretas que buscaban crear una transformación real en la vida de las personas. Fundó organizaciones que promueven la diversidad y la inclusión, trabajó incansablemente para deconstruir estereotipos y se involucró con comunidades marginadas, luchando por darles una voz. Isabel tenía claro que el combate al prejuicio iba más allá de las cuestiones socioeconómicas y estructurales. También residía en la esfera más íntima de las relaciones humanas. Estaba decidida a educar el corazón y la mente de las personas, desafiando creencias y valores arraigados. A través de la empatía y del diálogo respetuoso, buscaba abrir los ojos y las mentes de aquellos que aún no habían enfrentado sus propias limitaciones y prejuicios. Muchas veces,
enfrentaba resistencia y hostilidad de quienes no querían ver la realidad. Pero eso no la desanimaba, al contrario, la motivaba aún más a continuar con su misión. El camino era difícil, pero Isabel estaba comprometida a plantar las semillas del cambio, incluso si los resultados no eran inmediatos. Creía en la posibilidad de transformación, en la capacidad de las personas de evolucionar y superar sus prejuicios. La batalla que Isabel libraba era una lucha diaria, sin tregua, pero una cosa sabía con certeza: un cambio significativo solo se podía lograr mediante el esfuerzo colectivo. Con una determinación contagiosa, inspiraba a otros para unirse a ella en la lucha contra el prejuicio, creando una red de activistas que compartían su compromiso por la igualdad. Y así, mientras la sombra del prejuicio aún se cernía sobre la ciudad, había una luz brillante que se erguía cada vez más alta, combatiendo la oscuridad con amor, conocimiento y el coraje de enfrentar los desafíos. Isabel era la prueba viviente de que el cambio era posible, y su voz resonaba no solo en los corazones de los oprimidos, sino en la conciencia de todos los que se permitían ver más allá de los prejuicios. En una mañana gris en el campus de la Universidad de Medicina, Jorge caminaba hacia otro día de clases. Los edificios antiguos, testigos de generaciones de estudiantes, parecían llevar consigo las historias de incontables sueños y desafíos. Jorge, sin embargo, llevaba consigo no solo sus libros, sino también el peso de una batalla invisible que libraba todos los días. Desde el inicio de su viaje académico, sabía que no sería fácil. No solo por los obstáculos comunes de una carrera exigente, sino por algo más sutil, pero devastador: el prejuicio. Jorge era un hombre con una historia peculiar, proveniente de un barrio periférico, de una comunidad que cargaba con el estigma de la marginalidad. Sabía que, para muchos, era un intruso en un ambiente que parecía hecho para unos pocos. Era un día como cualquier otro, cuando Jorge enfrentó uno de esos momentos que ponen a prueba el alma. Durante una clase práctica de anatomía, el profesor, un hombre de cabello gris y postura severa, hizo un comentario que, aunque revestido de tono jocoso, llevaba la hoja del prejuicio. Vamos a ver si hoy Jorge descubre dónde está el corazón, porque todo lo demás ya lo olvidó, dijo, arrancando risas de algunos compañeros. Jorge sintió que la vergüenza le subía por el cuello, pero no bajó la cabeza. Sabía que aquel no era un ataque aislado, había un patrón, una corriente constante que intentaba arrastrarlo hacia el fondo. Pero Jorge poseía una fortaleza interna construida a lo largo de años de resiliencia. Fue en ese preciso instante que decidió que no se quedaría en silencio. Durante el descanso, mientras algunos estudiantes aún se reían del comentario, Jorge se levantó y, con una voz firme y serena, se dirigió al profesor. Con todo el respeto, profesor, prefiero ser evaluado por mi desempeño real, no por estereotipos o bromas infundadas, dijo. El silencio que siguió fue palpable, como si el aire en la sala se hubiera vuelto sólido. Las palabras de Jorge no solo reverberaban en esa sala, resonaron más allá de los pasillos, llegando a oídos que quizás nunca habían considerado la profundidad del prejuicio velado. Pero Jorge no se detuvo ahí. Se alió con compañeros que compartían sus inquietudes y juntos fundaron un grupo de apoyo y concienciación. Realizaban seminarios, traían conferencistas que abordaban la diversidad e incluían actividades que promueven la empatía y el entendimiento. Sin embargo, el cambio más profundo ocurría en los pequeños actos cotidianos. Jorge se aseguraba de involucrarse en las discusiones, desafiando visiones estereotipadas con argumentos sólidos y una postura digna. Sabía que romper prejuicios no era una tarea que se realizara solo en grandes movimientos, sino en los instantes del día a día, en las conversaciones alrededor de la mesa de estudio, en los comentarios casuales en la biblioteca. La transformación no fue inmediata, pero veía pequeñas señales de progreso. Algunos compañeros comenzaron a verlo bajo una nueva luz, no solo como el chico del barrio periférico, sino como Jorge, el futuro médico dedicado y resiliente. Su determinación irradiaba,
incitando a otros a cuestionar sus propios prejuicios y a repensar sus actitudes. Y en ese campus, donde antes había risas opresivas y miradas juzgadoras, comenzó a nacer un ambiente de mayor respeto y comprensión. Jorge no cambió el mundo en un día, pero cambió el mundo a su alrededor, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Cada día, continuaba su camino enfrentando nuevos desafíos, pero ahora no estaba solo. Tenía a su lado una comunidad que, poco a poco, aprendía el verdadero valor del respeto y la inclusión. Y así, en medio de libros y clases, Jorge construía no solo su futuro, sino el futuro de una sociedad más justa, ladrillo por ladrillo, con determinación y coraje. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo con matices de rosa y naranja, mientras Jorge miraba su reflejo en el espejo. Vestido con su bata blanca impecable, se acomodaba cuidadosamente el estetoscopio alrededor del cuello. La mirada que le devolvía su propia imagen ya no era la de un joven inseguro que había comenzado el viaje en la Facultad de Medicina. Era la mirada de alguien que había enfrentado cada desafío, cada obstáculo, y estaba a punto de alcanzar algo monumental. Era el día de su graduación, el día que él y su familia tanto habían esperado. Sentimientos de alegría, incertidumbre y profunda gratitud bailaban en su corazón. Recordó cada noche en vela, cada momento de duda y cada vez que su familia lo sostuvo firmemente, asegurándose de que pudiera seguir adelante. La ceremonia se llevó a cabo en un majestuoso anfiteatro, lleno de familiares, amigos, profesores y miradas ansiosas. Jorge caminaba por los pasillos, flanqueado por compañeros que se habían convertido en amigos leales a lo largo de los años. Cada uno de ellos conocía las batallas libradas, los pequeños triunfos diarios y los dolores compartidos. Las voces resonaban, llenando el espacio con una atmósfera de electricidad y expectación. Jorge miró el escenario, donde los oradores ya comenzaban a felicitar a los graduados, resaltando sus logros y recordándoles los sacrificios realizados. No pasaba desapercibido que ese momento era más que una simple ceremonia. Era el clímax de una transformación personal y colectiva. Cuando finalmente llegó el turno de Jorge para subir al escenario, su corazón parecía resonar al unísono con los aplausos que reverberaban en el anfiteatro. Cada paso parecía contener la carga emocional de años de esfuerzo y determinación. El rector, un hombre de porte imponente con una sonrisa acogedora, extendió la mano y le entregó el tan ansiado diploma. En un acto simbólico, Jorge levantó el diploma por encima de su cabeza, no solo como un trofeo personal, sino como un tributo a todos los que estuvieron a su lado. Los aplausos entusiastas llenaron el espacio, pero Jorge no podía distinguir ninguna voz en particular. El sonido parecía un rugido unísono de aprobación, una sinfonía de logros. Entre la multitud, sus ojos buscaron y encontraron los rostros de su familia. Marta, con lágrimas en los ojos, sonreía de una manera que solo un amor profundo puede expresar. Sus hijos se agitaban con risas y gritos de orgullo, y doña Clara, su madre, lo miraba como si estuviera viendo una versión aún más completa de un sueño hecho realidad. Después de la ceremonia, Jorge se reunió con su familia en un abrazo colectivo. Sentía el calor y la energía de cada abrazo, cada apretón de manos y cada palabra de cariño. Esos momentos eran como un collage de recuerdos y emociones, capturando la esencia de todas las experiencias que lo llevaron hasta allí. Más tarde, durante la celebración, Jorge se levantó para hacer un brindis. El salón quedó en silencio mientras sostenía la copa, reflexionando sobre el viaje que culmina en ese momento. Este diploma, comenzó él, con una voz firme pero emocional, no es solo mío. Es de todos ustedes. Cada sacrificio, cada consejo, cada gesto de amor me trajo hasta aquí. No hay victoria mayor que tener personas como ustedes a mi lado. Era un brindis no solo a la realización personal, sino a la fuerza colectiva, a la unión que redefinió lo que realmente significaba el éxito. Y en ese instante,
Jorge comprendió que su victoria no estaba solo en los logros académicos o profesionales, sino en el amor y apoyo que transformaron su viaje de un simple sueño a una realidad brillante. Mientras la noche avanzaba y las estrellas tomaban su lugar en el cielo, Jorge se dio cuenta de que la graduación era solo el comienzo. Estaba preparado para los próximos desafíos, sabiendo que su fuerza provenía no solo de dentro de sí mismo, sino de una red inquebrantable de amor y apoyo. Con un inmenso sentimiento de gratitud y la certeza de que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, Jorge levantó su copa una última vez, brindando no solo al fin de un viaje, sino al inicio de otro, lleno de promesas y posibilidades infinitas. Y así, con el corazón lleno de esperanza y los pies firmemente plantados en su convicción, Jorge avanzaba, listo para abrazar el futuro con la misma pasión y determinación que lo llevaron hasta allí.